Bien, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a compartir esta tarde en la que continuaremos el tema que habíamos comenzado. Primero vamos a hacer una síntesis como para ubicarnos y también para los que no pudieron estar la vez pasada también puedan ubicarse en el tema. Nosotros siempre queremos que esté con nosotros la imagen de María, la Reina de los Apóstoles, porque es el ícono, es el distintivo de nuestra comunidad. Está María, están las mujeres, los hermanos, que como decíamos ayer, los parientes de Jesús, los discípulos, la iglesia naciente, abierta al don del Espíritu Santo. Y por eso queremos también hacer de este espacio, de este centro de espiritualidad, un cenáculo, que María presida nuestros encuentros, pero que nosotros con María podamos estar abiertos a la luz del Espíritu, ¿no? Cada encuentro, cada retiro, cada taller, cada encuentro de reflexión, cada acontecimiento quiere ser eso, un cenáculo en donde el Espíritu nos ilumine, el Espíritu nos anime, y por eso vamos a pedirle a María que nos presida esta reunión, que ella implore ese Espíritu, ella que es la llena del Espíritu, la llena de la gracia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San Vicente Palotti, ruega por nosotros. Vamos a pedir a Marcos que encienda la vela, porque el cenáculo quiere ser un lugar de apertura a la luz que nos ilumina y que nos anima. Esta bienvenida se la damos en nombre de todos los que formamos parte de esta casa, el Padre Rubén, Nelson, Gilmar, yo y aquellos que nos acompañan, Lucas, que nos asiste como secretario, y Emma, que siempre nos prepara el café. Así que en nombre de toda la comunidad le damos la bienvenida. Porque me voy a olvidar de decirlo, lo digo ahora, en el momento del recreo, como la vez pasada, está abierta la puerta que va al patio, así que quieren subir esta escalera, los que quieren tomar aire, ir al patio, hasta el santuario, pueden ir tranquilamente. Muy bien. Retomando un poquito rápidamente el tema, yo lo quiero retomar por esto, ¿no? Porque siempre insisto en lo mismo. A veces cuando nosotros hablamos de liturgia, y sobre todo cuando hablamos de ritos y signos, podemos tener la tentación de tener una mirada solamente humana. Es decir, aquello que nosotros como cristianos hacemos. Y eso es cierto, la liturgia la hacemos nosotros, seres humanos, pero es mucho más que eso. La liturgia es la acción de Jesucristo que nos une a Él y con Él alaba al Padre, con Él imploramos al Padre. Jesús es el sumo y eterno sacerdote, único mediador entre Dios y los hombres, y con Él imploramos el Espíritu. En la liturgia el Padre y Jesús nos plenifica con la acción del Espíritu Santo. Por eso la liturgia es una acción divina. El protagonista de la liturgia es Jesucristo. Nosotros nos asociamos, entramos en comunión con Jesucristo para celebrar la liturgia, ¿no? Por eso la idea es salir solamente de esta visión meramente humana o visible. Y también la liturgia es una acción de Dios que se manifiesta en signos visibles, pero que va más allá que esos signos visibles. La gracia de Dios tiene su manifestación en símbolos, en palabras, actúa, pero hay una acción invisible de Dios que va mucho más allá de lo que nuestros sentidos corporales pueden ver. Cuando nosotros acá en Occidente hablamos de liturgia, decíamos la vez pasada, hablamos de los sacramentos y la liturgia de las horas. Esa es la liturgia.
Y como les decía, es el actuar de Dios en nuestras vidas. La liturgia es el centro de nuestra vida cristiana. Y es la celebración de nuestra fe. Todo esto lo hemos visto, lo vamos a pasar así rápidamente para después avanzar con el tema. Hay un número, ustedes saben que el documento fundamental en estos momentos sobre la liturgia es el que se llama Sacrosanctum Concilium. Es uno de los 4 documentos principales del Concilio Vaticano II, una de las 4 constituciones. Una es sobre la Iglesia, Lumen Gentium, otra es sobre la divina revelación, es decir, la Biblia, la revelación de Dios, Dei Verbum. Otra es la relación de la Iglesia con la cultura, con el mundo del trabajo, con la política, con la sociedad, con el mundo profesional, con la humanidad, que se llama Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Y la cuarta es Sacrosanctum Concilium, que es sobre el tema de la liturgia. Fueron los 4 grandes temas del concilio. Y en la Sacrosanctum Concilium, en el número 2, se nos dice, en el número 7, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Cuando decimos sacerdocio, decimos mediación. En la liturgia, Jesucristo actúa su mediación entre los hombres y Dios y los hombres. Como lo recuerda el último documento, la última carta del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, nosotros tenemos un único mediador que es Jesucristo, un único mediador. Porque solo Jesucristo es todo hombre y todo Dios. En una sola persona está toda la humanidad y toda la divinidad. Por eso nuestro encuentro con Dios se da a través de Él. Nuestra humanidad está unida a su humanidad y hace comunión y alianza con Dios en la persona de Jesucristo. Ese es el sacerdocio de Jesucristo. María colabora en esa tarea mediadora entre todas las criaturas de una manera singular. Y todos nosotros estamos llamados a compartir como pueblo de Dios esa mediación que la compartimos con Jesús, la hacemos en Jesús, por Jesús y con Jesús. Es el medio por el cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Y en el número 10 se dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Yo puse ahí la imagen de la montaña porque es una imagen muy clara, ¿no? Nosotros vamos a la liturgia, nosotros llevamos a la liturgia nuestra vida, llevamos nuestros pecados, nuestra acción de gracias, nuestras necesidades, le ofrecemos lo que pudimos hacer, vamos con toda nuestra humanidad a la liturgia, vamos hacia el encuentro en Cristo con el Padre por la acción del Espíritu Santo. Por eso es cumbre, vamos hacia allá y de ahí partimos renovados, porque es la fuente de la salvación. Entonces esta imagen de cumbre y fuente es el punto donde llegamos y el punto donde partimos. La liturgia es participación en la vida trinitaria, porque al unirnos a Jesús nos hace hijos en el Hijo y en Jesús nos abre a la acción del Espíritu en nuestra vida. Es conmemoración, lo que hacemos en la liturgia no es recordar solo lo que Jesús hizo, sino aquello que Jesús hizo se vuelve a realizar en el aquí y ahora. El perdón que Cristo nos trajo en la cruz se hace presente y se actualiza en el sacramento del perdón. La entrega de Jesús en la cruz y su muerte y resurrección se hace aquí y ahora en la Eucaristía. Él vuelve a entregar su cuerpo y derramar su sangre para el perdón de los pecados, vuelve a celebrar su alianza y esa entrega de Jesús nos redime del pecado y nos une al Padre para siempre. Por eso cada misa es una renovación pascual, se llama la muerte y resurrección. Cuando somos bautizados no es recordar que somos hijos de Dios, la acción del agua y por el signo del agua, el Espíritu Santo nos habita, nos une al Hijo y nos hace para siempre hijo de Dios. Es decir, la liturgia es la actuación en el aquí y ahora de Jesucristo en nuestra vida.
En la liturgia terrena pregustamos la liturgia celestial, que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén, en la casa del Padre. Nosotros cada vez que celebramos la liturgia nos unimos a ese lugar en donde aquellos que nos han precedido, nuestros santos están, y nos unimos a la alabanza de los santos y los ángeles a Dios. La ciudad terrena se une a la ciudad celestial. La liturgia es culto, es alabanza a Dios, la iglesia en comunión con Cristo, por Cristo y en Él, movida por el Espíritu Santo, rinde el culto al Padre, y es santificación. El Padre, por Cristo, con Él y en Él, nos santifica por la acción del Espíritu Santo. Por eso es un doble movimiento. Nosotros alabamos y damos culto a Dios, y el Padre derrama su Espíritu y nos santifica, ¿no? Por eso de la liturgia siempre salimos renovados, siempre salimos renovados. Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Y con esta fiesta finalizamos un año litúrgico o un ciclo litúrgico. ¿Qué es un ciclo litúrgico? Durante todo un año la Iglesia acompaña la acción salvífica de Cristo en sus momentos más fuertes. Pero, repito, no solo para recordar la acción salvífica de Cristo, sino para volverla a celebrar. Por eso, lo que se da en cada misa también se va dando durante todo el año. El centro del ciclo litúrgico es la Pascua. Es la fiesta principal. ¿Pero por qué la fiesta principal? Porque es la muerte a la muerte y al pecado. Y es el nacer a la vida eterna y a la vida en el amor. Es la nueva y eterna alianza. Este Jesús que realiza la Pascua nació. Y por eso, junto a la Pascua, celebramos la Navidad. Y este Jesús que murió y resucitó, nos envió el Espíritu Santo. Y por eso celebramos, después del tiempo pascual, Pentecostés. Y este es el triángulo de las fiestas más importantes de los cristianos. La Pascua, la Navidad y Pentecostés. La Navidad está precedida por un tiempo de preparación, de espera, de decirle al Señor, ven Señor Jesús, que es el Adviento, que es lo que vamos a comenzar el fin de semana que viene. Adviento está por venir, queremos que venga, imploramos que venga. El Adviento apunta hacia celebrar el nacimiento de Cristo en cada Navidad. Cristo en cada Navidad vuelve a hacerse presente con más fuerza en nuestra vida, pero también nos abre a la venida definitiva de Cristo cuando se manifieste lleno de gloria y lleve a plenitud el reino del amor que ha comenzado. Por eso el Adviento tiene siempre esas dos características, ¿no? Los primeros domingos de Adviento apuntan más hacia la venida gloriosa de Cristo y los otros ya a la venida inmediata de Cristo. Entonces tenemos el Adviento, la Navidad. Viene un tiempo durante el año, que unos domingos, y después ya nos comenzamos a preparar la Pascua con el tiempo de la Cuaresma, que es el tiempo del arrepentimiento, del pedir perdón, de decirle a Jesús, perdonar nuestros pecados, que podamos morir al pecado, que podamos renacer. Queremos renacer con vos a una vida nueva, y por eso Cuaresma es un tiempo profundamente penitencial. El color de la Cuaresma es el violeta o el morado, con un color penitencial. El color del Adviento también, pero no por penitencial, sino pues un tiempo de reflexión, de espera, de pedido. Las fiestas grandes, como la Navidad y la Pascua, y Pentecostés es el blanco. En Pentecostés también se puede usar el rojo, porque es el signo del Espíritu, que es generalmente el que se usa. Cuaresma, Pascua, viene todo el tiempo pascual hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y con la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo nace la Iglesia. Por eso esta segunda parte del tiempo durante el año se llama tiempo de la Iglesia, el tiempo ordinario, que es el tiempo litúrgico más grande y que se utiliza el verde porque la Iglesia estamos esperando esa manifestación gloriosa del Señor. Vivimos en la esperanza que Dios va a regalarnos todo eso que nos ha prometido. Y como decíamos hoy, finaliza con la fiesta de Cristo Rey, porque esa segunda
venida de Cristo, como se la llama, la manifestación gloriosa de Cristo, va a ser la plenitud del reino del amor, el encuentro definitivo entre nosotros y con Cristo, donde ya nada ni nadie nos separará. No va a existir ni la muerte ni el pecado y celebraremos definitivamente la comunión. Y por eso es el verde, es el color de la esperanza. La Iglesia vive en la esperanza, ¿no? ¿Se entiende? Con esto hay 4 formas en que Cristo se hace presente en la liturgia. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Por eso cuando vamos a misa, no es que Cristo en el momento de la consagración aterriza ahí. Está desde que estamos nosotros. Donde 2 o más se reúnen en su nombre, yo estoy en medio de ellos. En el ministro que actúa, fíjense que el ministro actúa en persona Christi, ¿no? Cuando el sacerdote perdona, no dice Dios te perdona, yo te absuelvo. Cuando consagra no dice tomen y coman, este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Tomen y coman, este es mi cuerpo. Está actuando en la persona de Cristo cabeza. Se hace presente en la palabra, que como decíamos tantas veces tenemos que insistir mucho en esto, porque después de la reforma, lo que se llamó de Lutero, ustedes saben que con Lutero una tercera parte de la iglesia se separa, ¿no? Fue un golpe muy grande. Y Lutero insistía mucho en centrarse en la palabra, lo decíamos ayer en la lectura orante, por miedo a que cada uno tuviera su libre interpretación, su inspiración personal y se apartara de la doctrina. La palabra de Dios se cerró al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no podía leer la palabra, estaba prohibido leer la palabra, ¿no? Y por eso yo siempre les digo que se decía, si llegás al credo la misa vale, como que la palabra era una preparación. El concilio en esto es muy claro. Está tan presente Cristo en la palabra como en su cuerpo y en su sangre. Ambas son presencias reales de Cristo. Y tenemos que venerar la palabra como veneramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando se lee la palabra, Cristo nos está hablando. Y esto nos cuesta, porque fíjense, en el momento de la consagración no muele una mosca. A veces en el momento de la palabra suena un celular, nos levantamos, acomodamos una silla. Es decir, tenemos que insistir mucho más en valorar este momento fundamental de la liturgia que es la palabra. Y por supuesto se hace presente en el signo sacramental. El signo del agua en el bautismo es la venida del Espíritu Santo, el signo del pan y el vino es la presencia real de Cristo que entrega su cuerpo y su sangre. En cada signo Dios se hace presente. Son las 4 formas en las que Cristo se hace presente en la liturgia. No es un acto individual. Por eso no es que cada uno en la liturgia hace su oracioncita personal y estamos juntos y cada uno se para cuando quiere y se sienta cuando quiere y cada uno... Porque tampoco es la suma de individuos, es la acción de la iglesia. Cuerpo de Cristo, y por eso los signos son en común. Nos paramos juntos, nos sentamos juntos, hacemos las mismas oraciones, no son actos de piedad personal. Es una acción de la iglesia, comunión con Cristo que está celebrando, ¿no? Por eso la liturgia es la acción oficial de la iglesia, y por eso la preside un ministro ordenado por la iglesia, porque actúa en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo que con Cristo a la cabeza está celebrando, ¿no? Y el que preside hace las veces de Cristo cabeza y está celebrando. Vamos a empezar a ver con más tranquilidad, para la vez pasada lo vimos así muy apurados, la liturgia de la misa, de la Eucaristía. Yo les propongo, yo voy a ir explicando con más detenimiento cada signo, cada rito, si en ese momento que estamos explicando esa parte, alguien quiere hacer una pregunta de algo que no sabe, no se entendió, la hace con toda tranquilidad. Una pregunta, porque si aportamos todo, no vamos más. Una pregunta concreta, porque muchas cosas se nos van a escapar, o se me van a escapar, seguro. Fundamentalmente la celebración eucarística tiene 2 momentos fuertes, la celebración de la misa. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Por eso son los 2 altares. El ambón es el altar de la palabra y la mesa que nosotros hacemos es el altar de la Eucaristía. Son los 2 altares. En la arquitectura litúrgica se sugiere, si es posible, que estos 2 lugares
estén hechos del mismo material, para que señale la unidad que hay entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. No siempre es así. En algunos lugares tendría que ser así. Con el padre Rubén ahora que estuvimos en el encuentro en Roma, fuimos a la parroquia de la Ciudad del Vaticano, Sant'Anna, ¿no? Y no tienen el mismo material, así que a mí me sacó. Sí, porque tiene toda una significación, y pudiéndosela hacer, habría que hacerlo. Son los dos grandes momentos con los dos grandes signos, ¿no? Por eso nosotros acá hicimos una incorporación nuestra, que fue poner el cirio también al lado del altar de la palabra, así como están los cirios en el altar de la Eucaristía. Durante el tiempo pascual está el cirio pascual. Pero la liturgia de la palabra está precedida por los ritos iniciales, y después de la liturgia de la Eucaristía viene la bendición y el envío. Por eso podríamos decir que son 4 momentos. 2 principales, uno que nos va preparando y el otro que ya es de envío. Los ritos iniciales se deben realizar en la sede, si es posible, no en el altar, porque el altar tendría que estar reservado para el momento de la liturgia eucarística. A veces no se puede porque no hay micrófono, porque no hay donde poner el libro, pero por eso todo lo que nosotros vamos diciendo también entra. Hay cosas que son esenciales. Si no tenemos pan y vino no podemos celebrar. Pero otras cosas que, bueno, si no se pueden hacer, no se pueden hacer. ¿Qué se va a hacer? No se adapta también a los lugares y se adapta a las circunstancias. No es que caigamos en pecado mortal porque pusimos una flor sobre el altar. Pero no, sobre el altar no tiene que haber flores, por ejemplo. Es decir, que las prescripciones rituales nos orienten no significa que sea mandamiento de Dios. Antiguamente, cuando la misa era en latín y todo estaba mucho más, las rúbricas eran mucho más rígidas, el sacerdote que no cumplía con las rúbricas, depende de la rúbrica, podía cometer pecado venial o pecado mortal. Hoy, gracias a Dios, con el cambio conciliar, todo eso ya cambió. Empieza con la procesión, con el canto de entrada, que no es una bienvenida del sacerdote. Ahora recibimos al padre fulanito, porque no es darle la bienvenida como que entra la estrella de la misa, ¿no? Es la entrada del sacerdote que completa la asamblea litúrgica, y ahora está la asamblea litúrgica toda junta, el cuerpo de Cristo y la cabeza, y por eso es darle. Y también señala como que ese ir al altar de Dios es el caminar de la vida. En la liturgia en latín se solía recitar el introito altare Dei, subiré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Entonces, así como vamos en procesión hacia el altar, así en la vida vamos en procesión, en peregrinaje, al encuentro definitivo con Cristo, porque la Eucaristía es anticipo, mediación y participación en el encuentro con Cristo. Por eso tiene todo un signo procesional de caminar juntos. El orden de entrada, si hay, tendría que ser el incienso adelante, porque es el signo de la alabanza. La cruz con los ciriales, la cruz procesional, si hay. El evangeliario, los ministros, los acólitos, los que participan ayudando en la celebración, los sacerdotes que concelebran, si son varios, y atrás de todo el que preside la celebración, acompañado, si hay, por un diácono. Ese sería el orden de entrada, ¿no? Es interesante, antes del concilio no existía la concelebración. Cada sacerdote tenía que celebrar su misa independientemente. Por eso es una de las casas por las cuales había tantos altares laterales, ¿no? Y muchas veces altares donde había sacerdotes en el mismo momento celebrando cada uno su Eucaristía, ¿no? No existía la concelebración, o horarios diferentes para poder celebrar, o el sacerdote asistía. El Concilio Vaticano II introdujo la concelebración, y es como que cada sacerdote está presidiendo, es decir, como que cada sacerdote copreside esa misa. Pero la liturgia pide que se destaque la figura del que preside, para que quede destacada en la liturgia que es Cristo, cabeza, Cristo, el que está actuando en ese momento. Y por eso
el que concelebra, cuando le toca, por ejemplo, participar de la plegaria eucarística, tiene que hacer, es decir, recitarla juntos, tiene que hacerlo en voz muy baja, para que la voz que se escuche sea del que preside, ¿no? Porque eso es un signo de que Cristo está presidiendo nuestra celebración, ¿eh? Es la asamblea, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y la cabeza, que es Cristo, que preside. ¿Se entiende? Llegados al altar, bueno, se suele hacer reverencia al altar. El centro de la liturgia es el altar. Incluso la norma litúrgica dice que si es posible el sagrario no esté en ese lugar, que el sagrario tenga su propia capilla para la adoración, porque Cristo se va a hacer presente en el altar con su cuerpo y con su sangre, y por eso el Cristo consagrado se llama reserva, está reservado para la adoración y para llevarle la comunión a los que no pueden participar, a los enfermos, a los que están presos, a los que están imposibilitados. Por eso, cuando uno llega, hace la reverencia. Acá los liturgistas dicen, bueno, pues si está el sagrario habría que hacer genuflexión, si no es el sagrario no. Acá hacemos reverencia, una para darle importancia al altar, que es el que nos reúne, y otra porque la mayoría de nosotros ya tiene sus añitos y cuando llevamos el libro y todo eso, la genuflexión, no queremos que nadie se quiebre, digamos, que nadie se fracture, ni nadie se fisure, ni se doble el pie. Entonces hemos optado por hacer la reverencia. Si se usa incienso, se inciensa el altar y se inciensa, si hay un crucifijo, la imagen del crucifijo, porque lo que se va a celebrar es la actualización de la cruz, es Jesús que entrega su cuerpo y su sangre, ¿no? Y si hay una imagen que se quiere destacar, también se inciensa el altar, y después de inciensar el altar, el sacerdote besa el altar. Fíjense que el sacerdote da 2 besos al altar y cuando termina de leer el Evangelio, que son los 2 momentos fuertes en que Dios se hace presente, ¿no? En que Jesús se hace presente. Y comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo dice solo el sacerdote, porque es dialogal. El pueblo responde con un fuerte amén. No es que todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice el sacerdote y el pueblo responde amén. Y viene el saludo. El saludo del sacerdote, hay saludos ya hechos, también puede improvisarlo, pero hay saludos para los diferentes tiempos. Por ejemplo, para el tiempo del Adviento. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Qué sé yo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté con ustedes. Hay para el tiempo de Navidad la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hay para el tiempo pascual el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo el atado de la muerte, esté con ustedes. Hay muchos otros, ¿no? Yo estoy leyendo algunos. Está para la Cuaresma, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llaman a la conversión, estén con todos ustedes. Y está para el tiempo durante el año también, ¿no? Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Es el saludo del sacerdote. Por eso, está bien, a veces todo esto es adaptable, ¿no? Que el sacerdote diga buenas tardes, buenos días, está bien. Pero en realidad son 2 saludos, porque el saludo es este. Si no tenemos que desmerecer esto como saludo, ¿no? Tiene toda su fuerza de saludo. Y nosotros respondemos nuestra liturgia acá en español y con tu espíritu. En portugués es bendito sea Dios que nos reunió en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces yo digo que nos reunió en el nombre de Cristo, en el amor de Cristo. Son diferentes adaptaciones según los países. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué yo hablo de diferentes saludos y diferentes celebraciones? Acá un paréntesis. Nosotros tenemos una escala de celebración. Por ejemplo, hay memorias libres. ¿Qué sé yo? Hoy es San Agapito. Pero no hay obligación de celebrar la misa de San Agapito, es decir, con la oración colecta. Uno puede optar por celebrar esa misa, es libre, o la misa que correspondería, por ejemplo, al viernes
de la 24ª semana durante el año, que fue el domingo anterior. Saben que el domingo anterior se prolonga en toda la semana, entonces el lunes de la 24ª, por ejemplo, si el domingo fue la 25ª semana durante el año, lunes de la 25ª semana, martes de la 25ª semana, miércoles de la 25ª semana, lo que se llama la feria, la misa de feria, porque hace referencia a la oración del domingo. O puedo optar por celebrar San Agapito, que es memoria libre. Pero hay otras memorias que son obligatorias. De repente hay santos que son importantes para él y que tengo obligación de ese día de celebrar ese santo. Entonces la oración de la misa o las oraciones van a girar en torno a ese santo. Y una tercera categoría son las fiestas, que son momentos de celebración más profunda. Por ejemplo, a ver, ayúdame, ¿qué fiesta? Todos los santos, por ejemplo. ¿O es solemnidad? Es solemnidad, sí. La visitación es una fiesta, por ejemplo, y ahí sí hay obligación de celebrar esa fiesta. Se reza el Gloria, que no se reza en las memorias obligatorias, en las memorias libres, y hay dos lecturas que son propias de esa fiesta. En las memorias obligatorias, en las memorias libres, uno puede tomar las lecturas bíblicas que hacen referencia al santo, a lo que se está celebrando, o tomarlas de feria, que es la que correspondería en ese día. Puede optar. Pero en la fiesta tiene que tomar las lecturas propias de esa fiesta, en este caso de la visitación, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero la máxima categoría son la solemnidad, como la solemnidad de todos los santos, ¿no? El 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ahí hay gloria, se profesa el credo y son 3 lecturas en lugar de 2. Por lo general es una del Antiguo Testamento, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Ese es el orden, sí. ¿Puede ser en una parroquia que esté celebrando la fiesta patronal, se lee de una forma y en otras parroquias es una memoria obligatoria? Sí, es decir, que tenga lecturas diferentes. Sí, por ejemplo, es la fiesta patronal, se celebra la misa del santo de la fiesta patronal, ¿no? Salvo, por ejemplo, este fin de semana, Santa Isabel está celebrando. En realidad, por más que sea fiesta patronal, es la solemnidad de Cristo Rey, corresponde tomar la solemnidad de Cristo Rey. El último año que yo estuve como párroco, estábamos con el padre Rubén ahí en Santa Isabel, vino a presidir la misa el cardenal Bergoglio, y justo era Cristo Rey, porque ahí tomó, por supuesto, la misa de Cristo Rey. Este año no. Este año toma Santa Isabel. Van a tomar Santa Isabel hoy y Cristo Rey mañana. Ah, está. Pues porque sábado a la tarde se tomaron la licencia. ¿Hasta acá está bien? Después del saludo del sacerdote viene el acto penitencial. Que el acto penitencial es una invocación, un recuerdo, una alabanza al amor de Dios que nos perdona y actúa en nuestra vida. Hay 3 fórmulas de acto penitencial. La primera, que es la tradicional, que es el sacerdote invita al reconocernos pecadores, a pedir perdón, se hace un ratito de silencio, se tiene que hacer silencio para que cada uno pueda expresar en silencio su pedido de perdón, su reconocerse pecador, y en la primera se reza el yo confieso, que era la tradicional siempre, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, y ahí el sacerdote después pronuncia la oración que se llama absolutoria. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Yo estoy cambiando? Sí. La segunda, que no se usa casi nunca, es un diálogo. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y ahí viene la oración absolutoria. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Y la tercera, que es la que más usamos, son las triple invocación del Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Lo que se llamaba el Kyrie. Yo les conté la vez pasada, cuando se cambió la misa del latín al castellano,
dos personas muy mayores que estaban acostumbradas siempre al Kyrie eleison, Christe eleison, van a misa y escuchan, Señor, ten piedad. Y una le dice a la otra, eso significa Kyrie eleison. Que son las 3 invocaciones. Pero fíjense, hay invocaciones también para cada tiempo litúrgico, para Pascua, para Cuaresma, para Adviento, para Navidad, para el tiempo durante el año. El sacerdote también puede improvisar alguna. Pero fíjense que tienen como sentido hacer presente el amor de Dios. Por ejemplo, la Epifanía. Tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad. Tú que en el Jordán te manifestaste como hijo muy amado, Señor, ten piedad. Por ejemplo, en Cuaresma, tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. El domingo de Pentecostés, tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Es decir, no son pedidos explícitos de perdón por este pecado. Eso es por nuestra falta de fe, por nuestra violencia, por nuestra falta de fe. No, es una invocación al amor de Dios. Ten piedad porque me amás, perdonadme. Pero fíjense en que todas van a invocar siempre la acción salvadora de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, sí. Y entonces la improvisación está en que elegís o unos u otros, pero las fórmulas están. Está en la forma que podés con estas palabras u otras, sí. Sí. Yo generalmente acá muchas veces, conforme al Evangelio, adapto esto, ¿no? Pero lo importante es eso, es decir, la acentuación, por ejemplo, hay una durante el año que generalmente la usamos muy seguido, ¿no? Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Ahora, cuando se usa la primera y segunda, que no tiene el Señor ten piedad, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, el Kyrie, se dice después de la oración absolutoria, sin ningún agregado. Por ejemplo, se dice, reza el yo confieso, rezamos el yo confieso, Dios Todopoderoso ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, sin agregado. Eso cuando se usa la primera y la segunda. ¿Se entiende? Si son muchos detalles, díganme. ¿Sirve? Bueno. ¿Alguna pregunta? Viene el Gloria, que como le decía, los domingos, fuera de los domingos de Adviento y Cuaresma, fiestas y solemnidades. Todo lo que se pueda cantar, que se cante, porque todo lo que sea aclamación tiene mucha importancia en la liturgia y tiene que ser cantado, ¿no? Alguien me dijo la vez pasada, no sé quién de ustedes, que había hecho los cursos de liturgia con el padre Balsa. No estaba acá. Yo mis primeros cursos de liturgia lo hice con el padre Balsa, ¿no? Era en Buenos Aires el liturgo postconciliar, con una hermana que cantaba muy bien. Balsa, ahí sobre todo, ha dado muchos cursos de liturgia en el Instituto Superior de Cultura Religiosa, que en aquel momento fue un centro de renovación fuerte del concilio. Muchos cursos, muchas adaptaciones del concilio en Buenos Aires, se daban ahí. Él insistía mucho en que las aclamaciones sean cantadas. Todas las aclamaciones tienen que ser cantadas. Y que sean de pie, porque todas las aclamaciones, por ser aclamación, es de pie. Y viene después lo que se llama la oración colecta, que no es colecta porque se pasa la limosna, sino porque el sacerdote recoge la oración de la asamblea de Dios y se la presenta. Por eso dice, oremos, haz un momento de silencio para que cada uno presente su oración personal y después en nombre de la comunidad hace la oración. Que por supuesto hay una oración para el primer domingo de Pascua, para el segundo domingo de Pascua, para Navidad, para tiempo durante el año, ¿no? Y que es un poco el pedido fuerte de la Eucaristía. Es la primera de las 3 oraciones presidenciales que le corresponde al que preside la Eucaristía. ¿Estamos? ¿Y esa puede ser en voz alta? No, en silencio, no, cada uno en silencio reza. Sí, no, en silencio, sí. Sí, es una oración en silencio, sí. La que hace cada uno en el silencio. Después el sacerdote en voz alta se la oración. Por ejemplo, si vamos a tomar
Si tomamos ahora acá la de Cristo Rey, la de hoy. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siempre la oración colecta tiene una finalización trinitaria, que no la tienen las otras dos oraciones presidenciales. Las otras dos son por Jesucristo nuestro Señor. Acá se invoca la acción trinitaria. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se invoca la Trinidad. Generalmente está orientada al Padre. Alguna puede estar orientada a Jesús y dice, a ti Jesucristo, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Ustedes tienen que escuchar todo esto y hoy la misa que la va a presidir el Padre Rubén le toma el examen. O nos puede tomar el examen a nosotros. En Brasil, o en el rito portugués, no existía esta finalización trinitaria y en la nueva impresión del misal se le hicieron poner. Porque tenía por en la nueva emisión ya está, en la nueva edición del misal ya está. Muy bien. Y comenzamos la liturgia de la palabra, que es un diálogo entre Dios y nosotros. Toda la liturgia de la palabra tiene que ser en el ambón, en el altar de la palabra. Ese es el lugar donde se proclama la palabra y tiene que ser de ahí. Los lectores. ¿Qué se le pide al lector? El lector le está prestando su voz a la palabra. Por eso es muy importante la figura del lector, porque Dios se hace presente con su palabra en la voz del lector. Y por eso el lector tiene que ser alguien que se prepare para leer la lectura. Yo tengo más de 40 años de cura y nunca leo el Evangelio sin haberlo leído antes. Aunque tantas veces. Yo creo que no se puede leer una lectura sin haberla leído antes, porque uno cuando la lee sabe qué hay que acentuar, qué no hay que acentuar, prepararse a leer la lectura. Porque si mi voz falla, la palabra no llega a la gente. Entonces es importante prepararse. Es importante que mi voz sea clara, notar que sea clara, acomodar el micrófono para que realmente la voz llegue al micrófono. Me parece que el micrófono está allá arriba y yo estoy hablando acá abajo. No pegarse demasiado al micrófono, pero tampoco demasiado lejos. Ni lento ni demasiado ligero. Por ejemplo, el Señor dijo a sus discípulos, es imbancable. No termina más. Lo que tampoco... El Señor dijo a sus discípulos, los jóvenes sobre todo, uno cuando se lee la misa con los jóvenes tiene que acelerarse más, porque ellos prestan atención si uno se acelera, si uno se acelera, no. Pero el justo ritmo. Pero lo que es muy importante, dos cosas, vocalizar, articular. Y acá se van a reír porque dicen que cuando yo celebro misa articulo, pero cuando estoy en la vida cotidiana, por ahí no se me entiende qué digo, porque como buen porteño no articulo. Entonces el tema de articular, la palabra amor, cristiano, no es cristiano, amor, es decir, que las vocales sean pronunciadas, ¿no? Y con el mismo, es decir, por ahí nos entusiasmamos y por ahí bajamos la voz y el otro quedó propagando qué quiso decir. Pero también respetar la unidad de sentido. ¿Qué es la unidad de sentido? Cuando no hay coma ni punto, no hay que hacer pausa. Porque una oración tiene sentido en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, ahí está la coma. Pero muchas veces decimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste
restaurar todas las cosas. Eso es horrible, porque cada frase tiene una unidad de sentido y por eso la pausa tiene que estar dada por la coma en menor intensidad y por el punto en más intensidad. Pero entre coma y coma no hacer pausas o entre punto y punto, porque se quiebra la unidad de sentido de la palabra. Es decir, cuando yo escucho, tengo que escuchar la idea total que tiene una frase en sí misma, una oración en sí misma. ¿Se entiende? Porque nosotros tendemos a cortar, qué sé yo, porque has ungido con el óleo de la alegría, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, ahí sí, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. No, como sacerdote eterno y Rey. Sí, como sacerdote eterno y Rey del universo, es decir, tiene que tener continuidad, porque está encerrada, es decir, coma, cada punto señala una unidad de sentido. Pero eso sí, respetar las comas, los puntos aparte. Dentro de lo posible, mirar a la gente. No se puede hacer. Pero yo digo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Miro a la gente. Y de paso hago una pausa, porque entre el enunciado y el texto hay que hacer una pequeña pausa. Y entre el texto y palabra de Dios también hay que hacer una pequeña pausa. Porque son tres momentos diferentes de la lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. El Señor dijo, palabra de Dios. ¿Sí? Esas dos pausas tengo que respetarlas. Nunca decir primera lectura, segunda lectura, si ya sabemos que es la primera lectura. Ese es el lenguaje muchas veces de maestra de jardín. Primera lectura, segunda. Ya sabemos que entonces, en la liturgia todo lo que sobra no se dice. Sí, el enunciado de la lectura de la carta del apóstol San Pablo. Nunca primera lectura, segunda lectura, tercera lectura. Y nunca al salmo respondemos. Ya sabemos que tenemos que responder. Todo lo que sobra, se lee la frase del salmo que llama, el Señor es mi pastor. Y todos decimos, el Señor es mi pastor. Sí. Rodolfo, pero eso depende mucho de la comunidad también. Si la comunidad está educada, sí. Pero hay veces que, no sé, digo, una capilla rural, donde la gente fluye y los que van y vienen son heterogéneos. ¿Estos no son apoyos? Pregunto, no digo que... No, decir primera lectura no es un apoyo. No, sí. El salmo Sí, hay por momentos sí hay que explicarlo. Ahí viene una adaptación, pero por momentos, es decir, en un lugar donde no hace que hacerlo. Sí. Sí. En la misa de niños, capaz. Nosotros tenemos que explotar mucho más la misa de niños. La liturgia nos permite muchas adaptaciones de la misa de niños. Por ejemplo, se puede leer solo el Evangelio. Y niño hasta 18 años. Sí. Párvulo. Y tenemos 3 plegarias eucarísticas para niños, 2 de las cuales son dialogadas. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué? Por ejemplo, digo, ¿cómo es? Y mira, ahora ya te digo, de niños. Nos adelantamos un poquito porque después podemos llegar ahí. Ah, bueno. No, pero ya está. A ver, ¿dónde están las de niños? Ah, la pusieron al fondo. Esa es otra cosa del cemisal que no se entiende. ¿Por qué pusieron la plegaria de niños al fondo, como un apéndice? No, pero aparte lo incómodo de buscarlo. En el misal anterior estaban todos adelante. Musicalizaciones, bendición califatera, ministro de la comunión, durante el año. No lo encuentro. No tenemos niños. No importa. No importa. Pero hay nietos. No, espera, me la buscas filmando y ya sabes. Porque es interesante ver el diálogo. Cuando lleguemos a ese momento de la plegaria lo vemos. Y una cosa que acá no hacemos, convendría que los 2 o 3 lectores, en el momento, no toda la misa, en el momento de la liturgia de la palabra, estén juntos cerca del ambón. Entonces no se pierde ese tiempo de ir. Entonces
Entonces, generalmente, acá no lo permite el presbiterio porque es muy chiquito, pero podrían estar ahí donde, al costadito, donde está la computadora, están los tres en ese momento, después ya cada uno va a su lugar. Entonces pasa el primero, cuando sale el primero pasa el segundo, cuando pasa el tercero. Es decir, en muchos lugares se hace, ¿no? Si uno va a ver en la misa, si uno se queda en la misa papal, por ejemplo, digo, están los tres lectores al costado, viene uno. En Santa Isabel lo hacemos así. La primera lectura, por lo general, es del Antiguo Testamento, solo que en el tiempo pascual es siempre del Nuevo Testamento. Gracias. Ahora después cuando lleguemos ahí la vemos. El Salmo es una respuesta orante a la palabra, es decir, Dios me habla y yo respondo con la oración. Por eso suele tener mucha relación el Salmo con la primera lectura. Si la antífona se puede cantar, sería muy bueno poder cantarla. La segunda lectura siempre es del Nuevo Testamento, de las cartas, de los Hechos, del Apocalipsis, a excepción del Evangelio, ¿no? Y hay segunda lectura en las solemnidades y los domingos. Por cuestiones pastorales, se puede suprimir una de estas dos lecturas, pero por cuestiones pastorales. Por ejemplo, la misa de niños es una cuestión pastoral, entonces se suspende. Y después viene el Evangelio, que es el centro de la liturgia de la palabra. Por eso lo solemnizamos. En muchos lugares van los cirios cuando se lee el Evangelio. Se usa el incienso. El incienso se va a usar en 4 momentos. A la entrada, cuando se inicia el altar y el crucifijo. En el momento de leer el Evangelio, el que lee el Evangelio, el diácono o el presbítero, que son los únicos que pueden leer el Evangelio, dicen: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, y ahí inciensa 3 veces el libro y proclama la palabra. El que lleva el turíbulo, que es el que tiene incienso, queda atrás porque Dios está siendo presente. Es una forma de alabar a Dios que se hace presente con su palabra. En la presentación de ofrendas se inciensan las ofrendas y se inciensan a los que se disponen a ofrecer el sacrificio, que es el sacerdote y el pueblo de Dios. Entonces por eso el acólito va a incensar al sacerdote y después va a incensar al pueblo de Dios. Y ahí el pueblo de Dios se pone de pie porque es un pueblo sacerdotal, ¿no? Y lo inciensa porque es un pueblo sacerdotal que está ofreciendo con toda la iglesia el sacrificio de Cristo. Y durante la consagración se suele, en el momento que el sacerdote muestra el cuerpo para la adoración y muestra la sangre para la adoración, el que inciensa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y digo muestra a propósito porque no es elevación. Es el sacerdote, después de consagrar, presenta el cuerpo de Cristo para que sea adorado. No hay elevación. La única elevación es por Cristo, con Él y en Él, porque ahí sí toda la iglesia, por Cristo, con Cristo y en Él, alaba al Padre por la acción del Espíritu Santo. Ahí sí hay que levantarlo lo más posible. La consulta que le hago es, no todas las veces se utiliza el incienso. No, por supuesto, la mayoría de las veces no. Se utiliza cuando uno quiere solemnizar un poco la celebración, darle, por ejemplo, Navidad, Pascua, Pentecostés, las fiestas patronales, pero no. Eso en caso que se use, sí. Hay 3 ciclos. Sí. ¿Los ciclos tienen una línea argumental? No, tiene un evangelista argumental, Mateo, Marcos y Lucas. Pero no hay una línea argumental. No, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos acompañando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y Juan para las fiestas importantes, para la Pascua. Por ejemplo, ahora terminamos el ciclo C, terminamos Lucas. Y ya vamos a empezar el domingo que viene el ciclo A. Una pregunta. Sí. Cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, ¿se lo acompañan con esta Cristo? No. se lo acompañan. Porque hay iglesias, donde Sí. yo he asistido, donde Lo hay, el sí, sí. sacerdote decía que todos digan. Sí, porque se quiere acentuar ese momento importante, porque es el resumen de toda la liturgia eucarística, es el resumen de lo que estamos celebrando. Entonces, algunos sacerdotes para darle más fuerza piden, pero yo creo que tiene que estar en la fortaleza del amén.
que San Agustín decía, tiene que hacer temblar los vidrios de la iglesia. Amén. Tiene que hacer temblar los vidrios de la iglesia. Viene el credo, viene la homilía, que tiene que ser breve, esto para los curas, y la función de la homilía es unir la palabra con lo que la comunidad vive, con la realidad, es decir, es aterrizar la palabra, es que la palabra ilumine nuestra vida cotidiana, se haga presente en este presente, ¿no? Entender la palabra desde el presente, evitando moralismo, ¿no? Debemos hacer esto, ¿no? La palabra nos mueve a hacer esto, porque la palabra no solo ilumina, la palabra nos pone en movimiento, la palabra actúa en nosotros, ¿eh? Tiene la fuerza de actuar. Viene el credo como respuesta ante la palabra, porque la palabra nos madura en la fe, ahora proclamamos la fe. Y como ya lo dijimos, tenemos dos símbolos de fe. El niceno-constantinopolitano y el apostólico. El apostólico es el más breve, es más antiguo, y el otro es fruto del concilio de Nicea y Constantinopla, que es donde se determinó con más fuerza la figura de Jesús como todo hombre y todo Dios. Y después viene la oración universal. El sacerdote invita y una persona... La oración universal se puede rezar, se puede leer desde el ambón. ¿Por qué? Porque forma parte de la liturgia de la palabra en cuanto que la palabra iluminó mi vida, la palabra movió mi vida, y ahora que el Señor me habló, yo le respondo con la oración. Y por eso puede ser en el ambón o desde el lugar del guía. La primera tiene que ser siempre por las necesidades de la iglesia. Oramos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, los bautizados. La segunda por los gobernantes y la salvación del mundo entero. La tercera por necesidades particulares y la última por la comunidad local. Puede haber otras más. Es importante cuidar el número de oraciones, ¿no? Que no sean una multitud que no termina más. Y pedimos a partir de lo que la palabra nos iluminó y las necesidades de la comunidad. La oración, llamada las intenciones, oración de los fieles, tiene que dar el motivo de lo que pedimos, el motivo. Porque la oración la hace el pueblo cuando dice, por ejemplo, escúchanos Señor, te lo pedimos Señor. Por eso no tiene que decir, te pedimos Padre por la iglesia, escucha nuestra iglesia que estás... No, pidamos por la iglesia, invita a la gente a pedir y la gente dice, escúchanos Señor. No tenemos que decir, te pedimos Señor por nuestro presidente, nuestro intendente, No, pidamos por nuestros gobernantes y el pueblo al decir, es decir, el guía lo que hace es invitar a que el pueblo rece con el escúchanos Señor, o te lo pedimos Señor, o escucha nuestra oración, lo que sea. ¿Se entiende? Y el sacerdote concluye presentando en nombre de todo el pueblo de Dios esas oraciones a Dios. Y antes de entrar a la liturgia de la Eucaristía vamos a hacer el recreo. También esto de el guión es una invitación al momento de la palabra, no, Sí. no como Muy bien. un resumen. Muy bien. Eso sí, porque a veces la función del guía, que acá no está, que es importante, es motivar, no hacer una homilía del Evangelio. Si tiene que motivar, por eso el que hace el guión tiene que ser breve, tiene que ser motivador, ¿no? No es una síntesis. Sí, uno puede decir la idea principal así fuerte de cada lectura como para motivar nada más. No es una homilía breve. La función del guía es animar, es motivar. Por eso el guía no está nunca en el altar, porque no es ministro del altar. Es miembro del pueblo de Dios, que en nombre de Dios. El lector sí, porque está proclamando en nombre de Cristo la palabra. ¿Alguna pregunta? Bueno, si quieren vamos a tomar el café y los que quieran ir al patio pueden ir al patio tranquilamente. Gracias por la paciencia. Muy bien.
Qué silencio que se hizo de golpe. Qué grupo obediente. Qué grupo obediente. ¿Qué? Sí. Cuando yo trabajaba en la catequesis decía que los catequistas son muy obedientes para reunirse y todo eso. Muy bien. Entramos entonces en la parte de la liturgia de la Eucaristía. Esa primera parte que solemos llamar ofertorio, pero que en realidad no es el término más preciso, porque en realidad lo que le ofrecemos como más importante al Padre Dios es el cuerpo y la sangre de su Hijo. Ese es el momento de la ofrenda. Nos ofrecemos con Cristo al Padre. Por eso, en las nuevas misales se habla de presentación de los dones o presentación de las ofrendas. Que siempre esa procesión con los dones es sentados, porque no estamos llevando cuerpo y sangre, estamos llevando el pan y el vino. Lo que pasa es que en la primera edición del misal que vino de España, después del concilio, se cometió un error y se puso que fuera de pie. Entonces se tomó la costumbre de que fuera de pie, pero fue un error de escritura. La procesión de ofrendas es siempre sentado. Y si presentamos algo más que el pan y el vino van por último porque es lo más importante. Todo lo otro como una preparación. Pero todo lo otro, ¿qué tiene que ser? Lo que sea para el Señor o para la Iglesia, no lo que después me llevo. Porque, por ejemplo, a veces presentamos algún dibujo, alguna cosa que después me la llevo. No es el momento, por ejemplo, lo podemos, una misa de jóvenes o de un colegio y han hecho cartas a Jesús. Si esas cartas quedan ahí, sí, pero si se las llevan de vuelta, no. O, por ejemplo, un símbolo, le presentan, la camiseta del curso, le presentan el dibujo, le presentan... Eso sería lindo a la entrada, como para crear el clima de la celebración. Estamos celebrando la vida del curso, una misa de egresado, estamos celebrando, entonces le presentamos símbolos del egreso. Ahí es lo que le entregamos al Señor. Por eso sí puede ir la colecta, por ejemplo, porque estamos entregando al Señor. Las oraciones que les escribimos, acá llevamos el cuaderno, se lo estamos entregando al Señor. Una ayuda para una familia que necesita, se la estamos entregando al Señor. Porque tiene tres sentidos los dones. La bondad de Dios, la creación y el trabajo del hombre. Por eso el sacerdote dice, bendito sea Dios por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Fruto de la tierra, de la naturaleza, fruto de la vid, cuando es el vino, del trabajo del hombre, lo recibimos de ti y ahora te lo presentamos. Es decir, te entregamos lo que vos nos diste, tu bondad, la creación y también nuestro esfuerzo. Te lo estamos entregando, ¿no? Lo estamos poniéndolo para vos, lo estamos poniendo en tus manos, ¿no? Y eso está simbolizado fuertemente en el pan y en el vino. Ustedes ven que cuando llevamos el pan y el vino, se prepara el altar con el corporal, que es ese pañito que se pone, se llama corporal porque ahí va el cuerpo de Cristo después, que tiene una función práctica, por si cae alguna partícula también que no se pierda. En esto no tenemos que ser escrupulosos. Cuando perdió la forma de pan, ya no es presencia real de Cristo. Entonces a veces esas partículas chiquititas ya no son pan, ¿no? Ponemos la patena, el cáliz, el misal, el micrófono y nada más. El altar tiene que ser lo esencial de la celebración. Nos reímos porque acá hay alguien con el cual nos peleamos por las flores del altar o las flores no del altar. Concordamos que un poquitito sí. No, lo que hay que evitar es que el altar no sea un lugar donde apoyemos cosas. Simboliza a Cristo que nos reúne. El altar es el símbolo de Cristo. Por eso se inciensa el altar, ¿no? Es el símbolo de Cristo que nos reúne. Y ustedes ven que el sacerdote pone un poquito de agua en el vino, una gota de agua en el vino. Significa la comunión entre lo humano y lo divino. Así como esta gota de agua se mezcla en el vino,
que nosotros podamos participar de tu vida divina como tú asumiste nuestra humanidad. Entonces, es un símbolo muy lindo. Una vez que el sacerdote presentó el pan y el vino, por eso tampoco se eleva, se presenta. Se presentó el pan y el vino, hace una inclinación donde pide perdón, acepta mi corazón contrito y mi espíritu humilde, que este sea el sacrificio agradable a ti, así como diciendo, yo no soy digno de celebrar esto, pero acepta mi corazón contrito. Y se lava las manos como signo de purificación. Purifícame mis pecados, Señor, antes de presentar el sacrificio de la iglesia, ¿no? Todo esto se hace en secreto, porque también tiene su sentido, ¿no? Si el sacerdote está haciendo la vece de Cristo cabeza, establece en la celebración una relación muy personal con Cristo, muy personal. Entonces, por eso, las oraciones secretas hablan de esa intimidad del sacerdote con Cristo, sumo y eterno sacerdote, ¿no? Por eso, qué importante que los sacerdotes no solo celebremos para la gente, celebremos con la gente, es decir, nosotros también tenemos que santificarnos con el pueblo de Dios. Nosotros también rendimos culto. No ejercemos un oficio, nada más que un servicio. Nosotros somos partícipes de esa celebración. En eso nos vino muy bien la pandemia. Ahí siempre teníamos que celebrar solos. Yo celebré toda una Semana Santa solo, con todas las celebraciones, las 7 lecturas del sábado. Por ahí me acompañaba la Michi, pobrecita que ya partió a la casa del Padre, pero solo. Pero es otra manera también de celebrar. Y uno dice, ¿pero para qué celebraste solo si no había gente? Porque yo no celebro para la gente nada más, yo necesito de la celebración. Yo soy gente, es decir, soy parte del pueblo de Dios, ¿no? Sin lugar a duda, faltó algo que era muy importante, que era el pueblo de Dios, porque es el signo de la iglesia reunida. Había una presencia espiritual, mística si se quiere, pero no presencial, ¿no? Pero el tema de que la Eucaristía tiene un valor también para el sacerdote, que tiene que, ciertamente, cuando uno está preparando una celebración, está predicando, quizás está más atento a lo que la gente necesita, y eso está bien, pero que no pierda su lugar de que él también es miembro del pueblo de Dios y tiene que celebrar con el pueblo de Dios, ¿no? Y viene la plegaria eucarística. Viene la plegaria eucarística, que es la oración principal, y que comienza con el prefacio. El Señor. Antes de eso viene la oración sobre las ofrendas, que es la segunda oración presidencial. Esa no termina con la fórmula trinitaria, sino por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y después viene el prefacio, que es el himno por el cual le decimos a Dios por qué queremos agradecerle. Es la invitación y la realización del agradecimiento. Por ejemplo, yo voy a tomar el prefacio. Hay prefacios para tiempos litúrgicos, prefacio de Cuaresma, prefacio de Pascua, prefacio de Navidad, prefacio de Adviento. Hay prefacio para santos pastores, prefacio para santos mártires, prefacio para santas vírgenes consagrados, prefacio para la misa matrimonial, prefacio para la misa de niños. Hay una cantidad enorme de prefacios, ¿no? Pero las plegarias eucarísticas a veces tienen un propio prefacio, que se puede rezar ese u otro. Por ejemplo, la plegaria eucarística 2. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Este diálogo es un diálogo vivo. Demos gracias a Dios, No, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Y fíjense, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Toda acción de gracia siempre lo tiene a Cristo en primer lugar. Por Cristo te damos gracias. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo, cantando. Y ahí se canta el santo, que siempre que se pueda cantar hay que cantarlo, porque es aclamación. Es el momento en que nos unimos a la alabanza de los ángeles y de los santos en el cielo, Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria. La iglesia terrena es una iglesia celestial y tiene que ser cantado. Ahí, hoy Santa Cecilia, ¿hay una Cecilia acá?
no sé cómo está. Es la patrona de los músicos, hoy el día de la música. La música en la liturgia no es un acto artístico para que se luzca el que canta. Es un ministerio, un servicio, que tiene que animar que todo el pueblo de Dios cante. Por eso es importante que el que anima el canto lo haga en un tono que todo el pueblo de Dios lo pueda seguir. No tiene que escucharse su voz y ser Gardel, sino que tiene que animar a que todo el pueblo de Dios lo pueda hacer. Por eso es un ministerio, no es un coro, es un ministerio, es un servicio que anima al pueblo de Dios. Entonces tiene que ayudar a que el santo lo pueda cantar todo el pueblo de Dios. Y ahí viene lo que se llama la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo sobre este pan y este vino, para que se transforme en el cuerpo y la sangre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y de rodillas, también podemos quedarnos de pie, tanto de rodillas como de pie, pero lo que se pone de rodillas es cuando el sacerdote pone la mano sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu, no antes. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es un momento muy importante porque ahí comienza la consagración propiamente dicha, ¿no? Ahí estamos comenzando. Y viene la narración de la última cena, el cual, cuando iba a entregar su vida, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. La voz del sacerdote tiene que ser narrativa, está narrando lo sucedido en la última cena. Y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y ahí un profundo silencio. A veces destruimos los silencios con aclamaciones que inventamos. Nada de que Dios mío, Señor mío. Es decir, la liturgia dice silencio, ¿no? Es decir, mientras el pan consagrado al pueblo, muestra el pan consagrado al pueblo, el pueblo lo adora en silencio y el sacerdote lo deposita y lo adora con la genuflexión, ¿no? Es silencio. En algunos lugares tiene alguna aclamación, no está mal, pero no quitemos el silencio. Lo que pasa es que la aclamación, si hay una aclamación, tiene que ser en referencia al cuerpo entregado y a la sangre entregada, no a la presencia real de Cristo, porque eso vino por la Reforma, porque algunas iglesias de la Reforma negaban la presencia real de Cristo, entonces la iglesia acentuó, y nos quedamos solos, Es decir, por ejemplo, una aclamación es el cuerpo entregado por nosotros, esa sí es válida, ¿no? Pero no es esa aclamación donde estoy reafirmando que Él está, ya sabemos que está, no tenemos duda que está. El tema es que podamos celebrar el cuerpo entregado y la sangre derramada. Y la adoración del sacerdote es a través de la genuflexión. Finalizada esta narración, el sacerdote invita a clamar al Señor. Este es el misterio de la fe, este es el sacramento de nuestra fe. Y esa aclamación, después cada uno hace lo que quiere, yo no obligo a nadie, yo digo lo que dice el misal y lo que dicen las rúbricas. Esa aclamación es de pie, porque es aclamación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Nos ponemos de pie y aclamamos. Ese ponerse de pie y aclamar tiene un sentido litúrgico. Y es importante que como asamblea lo hagamos juntos, porque no es un acto individual la liturgia, es de toda la asamblea. Esto después cada uno, acá damos libertad. En otros lugares se obligan más, acá damos libertad. Y sigue con la anamnesis, que es hacer memoria y actualizar lo que estamos celebrando, ¿no? Así, Padre, al celebrar ahora lo estamos celebrando, no es un recuerdo, ahora. El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Ese es el momento en que le ofrecemos lo más importante, y con Jesús nos ofrecemos nosotros. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Por eso, es hacer memoria viva, actual, de un Cristo que entrega su cuerpo y su sangre. Si lo entrega por nosotros,
le damos gracias por eso y pedimos el don de la unidad. Por eso viene la segunda invocación del Espíritu. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso hay dos invocaciones al Espíritu, sobre el pan y el vino para que se convierta en el cuerpo de Cristo y sobre la Iglesia para que también sea cuerpo de Cristo. Son los dos cuerpos de Cristo. El cuerpo de Cristo sacramental nos hace cuerpo de Cristo vivo. Por eso en los dos momentos que se invoca el Espíritu. Y realmente no es una mera invocación, es el momento que el Espíritu desciende. En cada celebración el Espíritu desciende sobre nosotros. El Espíritu desciende sobre nosotros. Y ahí viene la conmemoración. ¿A qué nos estamos uniendo en esta Eucaristía? ¿Con quién estamos memoriando? ¿Con quién estamos haciendo memoria viva, actualizando? Con la Iglesia peregrina. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de esta Iglesia que peregrina. Pero acuérdate también de los que han perdido. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Porque estamos en comunión con ellos. Yo estoy en comunión cuando celebro acá con el chino que está celebrando la Eucaristía en la China, el Japón en japonés, el tano en Italia, y estoy en comunión con mi papá y mamá que partieron. Es la comunión con toda la Iglesia, la que está aquí y la que ha partido a la casa del Padre. Y por eso nombramos a los difuntos. No es solo pedir por su descanso eterno, es entrar en comunión con ellos. Y entramos en comunión con la Iglesia celestial, con la Madre de Dios, con los santos, y por eso decimos, y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, ahí podemos nombrar los santos del día, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Y termina, aquí sí, la doxología final, elevando, porque es el signo de Jesús que se eleva en la cruz y se entrega al Padre y asciende al Padre. Es el Cristo que no quedó en la muerte, sino que vivo, resucitado, asciende al Padre en alabanza al Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí me gustó. Estaban diciendo, decían acá, la plegaria para niños, por ejemplo, el sacerdote dice, Padre, tú que te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres y no quieres estar lejos de ellos, tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido, Él vino para salvarnos, curar a los enfermos, perdonar a los pecadores, a todos les dijo que tú nos amas, se hizo amigo de los niños y los bendecía. Por eso, Padre, te estamos agradecidos y te aclamamos. Y ahí los niños y los que están en la misa dicen, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Es un santo dialogado. Esa es una de las tres plegarias para niños. Por ejemplo, el prefacio. A cada momento el prefacio, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Entonces intervienen los chicos con aclamaciones. El episcopado de Brasil consiguió la aprobación y todas las plegarias eucarísticas, la de adulto también, son dialogadas. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el sacerdote invoca al Espíritu Santo, el pueblo responde, ven Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Se produce un diálogo en la propia plegaria eucarística. Dentro de lo que es la liturgia eucarística, viene primero presentación de ofrendas, plegaria eucarística, rito de comunión. No solo rezamos la oración que Jesús nos enseñó, la rezamos con Jesús. Jesús está orando y nosotros oramos con Él. ¿Y por qué no se dice amén? Porque la oración del Padre Nuestro prosigue en la oración del sacerdote, que culmina con la aclamación, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Esa aclamación, tuyo es el poder, tuya es la gloria, al comienzo se fue incorporando en las comunidades cristianas. Hay pruebas de comunidades cristianas que después del Padre Nuestro acrecentaban, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Tal es así que las comunidades evangélicas lo siguen haciendo. Los anglicanos también.
La misa en inglés también. En alemán también creo que la tiene directamente. En alemán también. Cuando se habló a Pablo VI dijo que sí, pero que le gustaría poner en el medio una oración para destacar la continuidad del Padre Nuestro antes de la aclamación. Y por eso en alemán está optativo, creo, en el misal. Y ahí viene el sacerdote que implora la paz, y cuando dice la paz esté siempre con ustedes, no es un deseo, nos está transmitiendo la paz del Señor. Y esa paz yo la recibo porque Dios me ama, pero también porque tengo que contagiarla, tengo que llevarla. Y ese es el darnos la paz. No es un saludo, no es el momento para saludar al que cumplió años, un momento para saludar al que se está casando, es para saludar al que tengo a la derecha, a la izquierda, como signo de que yo quiero llevarle esa paz a todos. Es un gesto de envío, de llevarle la paz a los demás, no es un saludo nada más. Viene la fracción del pan, que es muy lindo el signo de la fracción del pan, ¿no? El sacerdote quiebra el pan, porque Cristo murió. Cristo se quebró, se entregó, se murió, entregó la vida. Pero toma una partícula del cuerpo de Cristo y la une a la sangre, porque Él resucitó y está vivo. Y el cuerpo y la sangre juntos es el signo de que una persona está viva. Y por eso es el signo de muerte y resurrección. Mientras el pueblo dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que en algunos lugares se aplaude, en realidad es un momento más de intimidad, no es un momento para aplaudir, es un momento para preparar el corazón a recibirlo al Señor, no es el momento para expresar así cosas que nos distraigan, ¿no? Es un momento de ya ir preparando el corazón para recibirlo a Él, ¿no? Antiguamente esa partícula se la llevaba al obispo, cuando era mucho más fácil decirlo, porque es un signo de que el sacerdote preside en nombre del obispo y en comunión con el obispo. El que preside la iglesia particular es el obispo. El sacerdote participa de ese sacerdocio del obispo, colabora con él y celebra el nombre del obispo. Por eso solo se nombra en la misa el nombre del Papa y del obispo. El pastor de la Iglesia Universal, la cabeza de la Iglesia Universal, el obispo de Roma, y el pastor de esta iglesia diocesana, que es el obispo. Y el sacerdote actúa en comunión con el obispo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, puede ser que nos expliques un poco cuándo es que se decide si es una fiesta especial o también compartir, o sea, otorgar el pan mojado en vino al feligrés común, digamos. Sí, de hecho, la comunión bajo las dos especies hay que dar las circunstancias especiales con quien también sí. En realidad quien comulga bajo las dos especies, que no puede no comulgar bajo las especies, es el sacerdote, porque consuma el sacrificio, es decir, es el cuerpo y la sangre entregada, y el sacerdote al recibirlo está consumando el sacrificio, ¿no? La liturgia prevé que también el diácono también lo recibe así. Si uno va estrictamente, y esto quiero ser honesto, lo que dice, así como digo que hay que ser honesto en el momento de ponerse de pie, estrictamente pueden comulgar, según la norma, bajo las dos especies, los sacerdotes y ni siquiera el diácono dice, pero en unos casos, bueno, el diácono también está más de cerca, ¿no? Y en algunas comunidades se autoriza monacales, algunas comunidades contemplativas, también se da la comunión bajo las dos especies. Cuando, por ejemplo, en un matrimonio los contrayentes están preparados, comulgan bajo las dos especies, pero no es pecado mortal que el sacerdote dé la comunión bajo las dos especies. Lo que pasa es que tiene todo lo incómodo y todo que la persona se tiene que preparar, que no se derrame la sangre, que no. Entonces, a mí me ha pasado en unas circunstancias, en capillas muy chicas, en barrios más populares, en algún caso que la persona que no podía tomar vino porque concurría a Alcohólicos Anónimos y se sentía como excluida, y por eso yo resolví ya no darla más, ¿no? Es decir, acá lo hacemos cuando hay lectura orante porque es un grupo chico y lo hace el que quiere, no está obligado a nadie, ¿no? Es decir, tiene que ser con libertad. Pero lo importante es que la Iglesia
y esta es la fe de la Iglesia, todo Cristo está presente en el cuerpo y todo Cristo está presente en la sangre. Yo puedo comulgar con el cuerpo, con la sangre, y estoy comulgando con todo Cristo. A mí me ha pasado una vez, pensando que había hostias en el sagrario, fui hacia el otro lugar, no había un montón de gente. ¿Y qué hice? Tomé hostias comunes, la mojé en la sangre y di la comunión con la sangre. Y ahí está Cristo, no la hostia en él. Pero está, porque es la forma mucho más fácil de que también se prevé, uno darla con una cucharita, por ejemplo. Las iglesias orientales la dan con la cucharita o tienen la bombilla también. Es otra forma. Pero el tema es que se reciba o el cuerpo o la sangre, se recibe a todo Cristo, y si se recibe las dos cosas, toma como una significación exterior mayor, pero no cambia la comunión que estoy haciendo, no la cambia en absoluto. Y después de la comunión es el silencio o el canto de meditación. La comunión, la Iglesia prevé solo dos formas, o en la mano o en la boca, y cada uno puede elegir. Y cada conferencia episcopal decide si se comulga de pie, de rodillas o como cada uno quiera. La conferencia episcopal argentina resolvió que se comulga de pie. Pues si alguien que comer de rodillas yo no tengo problema, pero lo que se resolvió fue que se comulga de pie. Porque es el viático al peregrino, al que está caminando, el alimento para el que camina hacia la casa del Padre. Viene el silencio, el canto de meditación, y ahí es importante dejar silencio, ese canto de meditación. Carlos Acutis decía, dice, tendría que durar mucho más ese silencio, ¿no? Era un enamorado de la Eucaristía. Era un enamorado de la Eucaristía. Y viene la tercera oración presidencial, que es la oración después de la comunión, que ahí sí nos ponemos de pie para esa oración, ¿no? Entre la comunión y la oración poscomunión no tienen que darse los avisos ni nada, porque ahí recién concluye la liturgia de la Eucaristía. Ahí concluye esa segunda parte. Entonces, los avisos tienen que ser después de la oración. En tal caso, si son muy largos los avisos, nos ponemos de pie para la oración de comunión, nos volvemos a sentar y ahí se dan los avisos. También se puede hacer el canto a la Virgen, eso es optativo, eso no es obligatorio, también como alabanza a la Virgen. Y viene la bendición y el envío. El pueden ir en paz es un envío, y por eso a veces viene bien relacionado con el Evangelio, ¿no? Jesús, qué sé yo, nos habló del amor. Vayamos a vivir el amor que la palabra nos alimentó. ¿Sí? Que el envío sea en relación también a la palabra. No es, pueden ir en paz. Ese chiquito que está en la misa, pueden ir en paz. Ay, por fin. No se bancaba mal la misa. No. La Eucaristía es gratitud y alabanza. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Es decir, es el momento en que la Iglesia se une a Cristo y le da gracias. Es memorial actualizado. Lo que Jesús hizo en la cruz se actualiza acá. Es alianza nueva y eterna, por eso renovación del bautismo, ¿no? Esa comunión con Cristo en el bautismo se renueva y se acrecienta. La Eucaristía tiene una relación íntima con el bautismo. Por eso la lanza a Cristo sale agua y sangre, ¿no? El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. Es renovar, el bautismo es la primera Pascua, ¿no? Entonces en la misa renovamos esa alianza primera, que es la alianza bautismal. Hay una relación íntima, son los dos sacramentos eje de la vida cristiana, ¿no? El bautismo y la Eucaristía. Es sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Yo le contaba la vez pasada que cuando yo iba había un canto que algunos se acordaban, comienza el sacrificio. ¿Cómo era? Y yo era chico y decía, bueno, ir a misa cuesta, pero tampoco es para tanto, decía, ¿qué sacrificio? No, hay cosas que son más sacrificio, qué sé yo, por ejemplo, tomar la leche con nata que me daban en la escuela era más sacrificio todavía. Sacrificio viene de sacrificio, hacer sagrado. ¿Por qué sacrificio? Porque el Señor me une a Él, me entrega al Padre y hace de mi vida una vida sagrada. Consagra mi vida, la hace sagrada. Ese es el sacrificio. Es decir, Cristo se entrega y en ese gesto consagra la humanidad al Padre.
nos consagramos, nos hacemos sagrados, le pertenecemos al Padre, nos entregamos al Padre, porque la cruz es la plenitud del amor. A Él lo matan por haber amado, es decir, porque incorporó a los pecadores, a los que estaban excluidos, relativizó el templo y la ley que lo usaban para oprimir al pueblo, para ganar guita, dijo que la misericordia era más importante, abrió las puertas y lo termina matando porque puso en juego el poder de la clase sacerdotal, el poder de la clase... Entonces, amó hasta el final. Esa es la cruz. Y porque amó hasta el final, en la entrega, ganó la vida, porque la vida es amor. Entonces, en la cruz está la vida, porque no dio la vida por amor a la muerte, dio la vida por amor al Padre y a nosotros. Entonces, nos amó hasta el final. Y ahí Jesús nos une a su entrega, nos lleva a amar al Padre con Él hasta el final, y eso hace de nuestra vida una vida sagrada. Derrama el Espíritu nos hace sagrados, recibimos su palabra, esa palabra nos santifica, comemos su cuerpo y su sangre, nos santifica. Ese sacrificio porque nos hace sagrados, ¿no? Es el momento del perdón y la reconciliación, la sangre derramada para el perdón de los pecados. Es el banquete que nos hace partícipe del banquete celestial y nos prepara, nos lleva al banquete celestial, por eso es alimento y es viático. Me quedaron todos los otros sacramentos, pero por lo menos pudimos avanzar. Espero que esto haya servido, quizás me fui en muchos detalles. ¿Hay una pregunta? Sí. Una pregunta es, compartí algo que leí una vez y que me sirvió de mucha enseñanza para el momento de la paz. Decía que teníamos que ser capaces, al dar la paz al que está al lado nuestro, de ver en él a la persona que nos ha agredido o molestado, con quien tenemos la situación. Es decir, realmente somos capaces de darle la paz a él. Ese es el sentido de la paz, ¿sí? La liturgia, por ejemplo, en Milán, la liturgia, ¿cómo se llama? Ambrosiana, eso que está ahí, tiene el abrazo de la paz después del acto penitencial. Y algunas liturgias orientales también tienen después ¿Por qué? Porque es el momento, le deseo la paz al que me quitó la paz, porque perdono, porque amo y me reconcilio. Y esa va a ser mi paz, la paz del perdón. Muchísimas gracias.